Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están. Solo resiste una vez más. Buenos días queridos amigos, queridas amigas, como siempre un programa especial, un programa muy especial de apoyo emocional temprano con Madrid Salud, y donde pues ponemos esta música de Sal 150, un matrimonio maravilloso, un matrimonio que bueno, pues la vida se cruzó muchas veces con ellos. La primera perdieron a su hijo joven en su casa, en la piscina, se ahogó, y después pues bueno, tuvieron una hija con problemas de salud mental, intentó suicidarse. ¿Te acuerdas, Junivel? Lo contamos siempre, pero es que hay que escuchar Sal 150. En una de nuestras galas vino, que actuó, y nos contó a todos los espectadores de allí cómo consiguieron salvar a su hija, que su hija se intentaba en Tarragona suicidar. Y bueno, cruzaron todos los semáforos que pudieron en rojo, pues consiguieron salvar a su vida, y después, 2 años o 3 después, su hija ya estaba casi curada. Pensaban ellos y pensábamos todos. Estaba estudiando en Barcelona y bueno, pues ahí decidió quitarse la vida. Creo que es una música que vale la pena recordarla en este programa, y sobre todo Sal 150, un equipo maravilloso, un equipo de artistas, de cantantes de Tarragona, cuyo matrimonio son los cabezas de cartel. Bueno, pues hoy tenemos a don Lorenzo Yaquet. Muy buenas, que como te tengo más lejos, siempre empiezo por la cercana, que es Junivel, pero como tú eres psiquiatra, digo, pues vamos a tratar a don psiquiatra bien. Deberías empezar por las damas. Por las damas, ya lo sé. Te he visto ahí que me estabas mirando emocionado. Y digo, voy a empezar para cortar un poquito el frío. Bueno, psiquiatra de referencia, no solamente del hospital, de la Asociación La Barandilla, de estos programas, gran amigo de esta casa. Y doña Junivel, psicóloga clínica, la directora clínica del Hospital de Día Lagman. Todo esto lo cuento para que sepan los oyentes que de lo que vamos a hablar hoy algo entendemos, ¿no? Y aparte, la coordinadora del área de atención y prevención del suicidio de la Asociación La Barandilla, en colaboración con Madrid Salud. Y hoy vamos a hablar pues de algo que don Lorenzo nos propuso, que la verdad es que le dijimos los dos corriendo que sí, que es hablar de cuidar a quienes cuidan de un ser querido que ha intentado quitarse la vida, ¿no? De esos padres, de esos hermanos, de esos novios, de todas esas cosas, ¿no? Que es tan duro cuidar a alguien que se intenta quitar la vida. Y tenemos un invitado, pues bueno, ¿cómo lo podríamos presentar? Decir, ¿que es nuestro delegado en Valencia? Bueno, pero eso no tendría mayor mérito, ¿no? Rafael es una de las personas que en España actualmente, desde hace unos años, más actividades está realizando, pues para que la gente sepa que los jóvenes y también mayores que tienen trastornos de alimentación, pues un trastorno de alimentación y una ideación suicida pues parece que van de la mano, ¿no? Es duro decirlo, pero cuando los niños sufren tanto, pues piensan que su vida no vale la pena. Y por eso presento a Rafael. Rafael, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos ¿Qué días, tal? Rafael. Don Rafael Martínez, un placer tenerte aquí de nuevo en esta que es tu casa, doblemente. Tu casa Gracias, como hombre. asociación y tu casa como radio. Pues un día también un poquito especial, fíjate, Rafael, estamos en el segundo día de luto. Este programa quedará ahí, lo podrán escuchar nuestros oyentes mañana pasado, el sábado o el domingo en su horario habitual, pero lo vamos a subir a YouTube, lo podrán escuchar en muchas ocasiones y dentro de mucho tiempo. Pero hoy es el segundo día de luto nacional por el terrible accidente que provocó, pues si no recuerdo mal, 41 muertos en Adamuz, en Córdoba, y ayer en Barcelona pues también volvió otra vez a un tren a llevarse la vida de una persona. Bueno, Junivel o don Lorenzo, ¿empieza usted el programa? Venga, empiezas tú. Ya que es tú el nos que has propuesto como psiquiatra, Bueno. seguro que tienes alguna experiencia, así luego hablamos con Rafael. Sí, bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones importantes, ¿no? Una es cómo actuar cuando un allegado, un hijo, en fin, un familiar, expresa de alguna manera o sugiere, o en fin, ideas de suicidio, ¿no? Cómo actuar en ese momento, que generalmente encima no es un momento, claro, ojalá, sino que la cosa puede prolongarse en el tiempo, como hace un momento, vamos, has dicho, ¿no? Y otra es cómo cuidar a los que han tenido ya esa experiencia, es decir, que ya han tenido un suicidio en su familia
o en sus allegados a veces, ni siquiera muchas veces es familia, que es lo frecuente, ¿no? También puede ser gente allegada, amistades, por ejemplo. Las amistades, por lo que yo he visto, también suelen afectarse mucho, ¿no? Sobre todo amistades, en fin, largas, ¿no? Compañeros de colegio, tal. Bueno, tiene dos facetas este programa, que no sé si nos dará para tanto, que es cómo cuidar a quien, o cómo ayudar a quien tiene que ayudar, y cómo ayudar a quien ya ha tenido esa experiencia y que se siente abrumado, culpable, bueno, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Bueno, pues esta es la finalidad de este programa. Intentar en poco tiempo, demasiado poco tiempo, pero bueno, esto es la radio, ¿no? Enfocar estas cosas a ver cómo podemos ayudar un poquito. ¿Te parece, Junivel, bueno, un poco, antes de dar paso al protagonista hoy casi, que es Rafael, un poco tu experiencia, primero con el teléfono contra el suicidio y después con el área de prevención? Claro, también llama gente que se ha suicidado un familiar y que no saben cómo actuar. Cuéntanos un poco. Sí, hombre, hay que saber que siempre los familiares tienen que tener un apoyo terapéutico, tienen que tener un apoyo psicológico. No se puede transitar ese duelo de un hijo o de un familiar muy allegado sin ese apoyo. Todavía sí que están existiendo y están saliendo asociaciones que pueden dar ese apoyo en los grupos, en los GAM también. Pero lo que hay que darnos cuenta es que la gente que está alrededor, ese equilibrio que a lo mejor podía tener la familia, esa estructura, se rompe cuando hay un suicidio. Y lógicamente esa estructura, esa familia se tiene que volver a reorganizar y hay que permitir que esos pensamientos, esas ideas de ese duelo donde bueno, pues está siempre lo primero casi es la culpa, porque no me di cuenta, cómo no pude actuar antes, qué pasó. Entonces, bueno, hay que saber que ese problema, la culpa, hay que trabajarla, lógicamente, porque no es culpa tampoco de nadie. Y lo que hay que saber es ventilar ese dolor, ventilar esas emociones, porque si no las ventilamos, hay muchas familias que ante una muerte pues lo obvian, lo niegan, por así decirlo, no se habla en el sistema familiar. Y eso no es positivo, porque eso al final está ahí haciendo daño y hay que sacarlo. Yo también siempre digo que esa estructura familiar, esa familia se tiene que apoyar en los amigos, se tiene que apoyar en la familia más cercana, porque es lo que se necesita en esos momentos. No hay que darlas, bueno, pues oye, la vida sigue. Bueno, esas cosas no se deben de decir, sino simplemente poder hablar de ese ser querido, poder ponerle pensamientos, ideas. Bueno, pues hablar, no dejarle en el olvido a esa persona. Sí que también, según la estructura familiar, hay muchas veces que los padres sí que hacen eso, pero cuando hay hermanos, y sobre todo si son chicos adolescentes o en juventud temprana, sí que yo me he encontrado con testimonios que no quieren hablar de su hermano, de su hermana fallecida, quieren como obviarlo, y eso hay que hacerles que lo hablen, que cuenten cosas de la persona. Quiero decir que el que se lo callen y no digan nada, eso no es positivo. O sea que hay que hablar. Vamos a poner una fotografía antes de hablar con Rafael. Me ha autorizado él, porque estas imágenes siempre son dolorosas, ¿no? Ahí vemos a Rafael, luego vemos a Dolores, su mujer, al otro lado a su joven hijo, que ya es un hombrecito, y a su niña. Su niña falleció en dramáticas circunstancias y Rafael pues se ha convertido, digo en España, porque pues, tenemos la suerte de conocer a casi todo el mundo, que sí, al menos la gente que se ha arriesgado, ¿no?, a dar la cara y a apoyar a tantas personas. Rafael, nos gustaría un poco, ya has escuchado al psiquiatra y a Junivel,
tu experiencia con lo que acaba de comentar Junivel y sobre todo lo que tú estás viendo. Tú estás organizando todos los meses, y si no todos los meses, cada 2 meses, organizas eventos con AFEN Antiplano y muchas veces pues también con la colaboración de la Asociación La Barandilla, das premios, haces muchas actividades. Lo que hoy estamos tratando, creo que luego te tenías que ir a trabajar, trabaja en Cavas Marevia, por cierto, excelente cava, y sé que a las 11 menos 10, en otro momento nos escucharán, te tienes que ir. Pero para darte paso creo que es importante, ¿no os parece? Que nos cuente cómo ha transitado, cómo has transitado el duelo. y cómo estás viendo. Luego hablaremos incluso esa recogida de firmas y de esa situación que tienes ahí de lucha penal, que ojalá tengas suerte y la ganes, lo contaré al final, para que haya otros padres que hagan lo mismo que tú. Cuéntanos, Rafael. Bueno, pues gracias por darnos voz, como siempre. Y vamos, lo que es transitar el duelo, como bien han dicho, es muy complicado. Es muy complicado porque aparte del dolor, el sentimiento de culpa es tremendo, ¿no? En nuestro caso, la culpa, pues vamos, nosotros sí que lo advertimos muchas veces, semanas antes advertimos de la tendencia suicida que tenía, porque yo tampoco a ciencia cierta puedo asegurar que mi hija se suicidó, porque el suicidio es el acto voluntario, no sabemos si fue instado, porque jamás se abrió investigación. Entonces, nosotros lo advertimos muchas veces a los profesionales. Los últimos 2 meses fueron, vamos, en picado. Mi hija se transformó y hacía cosas que, bueno, era cada vez más grande, lo advertimos, les pedimos ayuda, pedimos un reingreso porque ella padecía anorexia nerviosa. Nada, no se hizo absolutamente nada. Incluso el último parte médico que recoge la psiquiatra, que ese día se dignó en escribir, que no era lo habitual, ponía primera visita, segunda visita, una pastilla más y para casa. Entonces, lo primero, pues eso, el duelo, como bien decís, nosotros hemos buscado ayuda, lógicamente tenemos psicólogos, psiquiatra que nos costeamos nosotros, porque ahora sí que la Comunidad Valenciana ha puesto o ha anunciado un plan que van a hacer para hacer el seguimiento tanto de la tendencia suicida de los pacientes que hayan hecho algún intento como de familias, ¿no? Pero bueno, nosotros nos lo hemos costeado nosotros y luego pues apoyo de grupos que tenemos varios, ¿no? Uno en Requena, de padres, otros en Valencia. Y sí, claro, lógicamente necesitas ayuda. Intentas normalizarlo porque tengo otro hijo y lógicamente pues bastante después del golpe, bastante tiene que haber perdido a su hermana con que no pierda unos padres, ¿no? Intentas hacer cosas pues que hace todo el mundo, ¿no? Trabajar, vacaciones, pero lógicamente el golpe es muy fuerte, en estos casos, sobre todo eso, aparte del dolor, es el tema de no sé, por qué no hice yo más, cómo confié en estos profesionales, no sé. Entonces siempre es sin parar, es muy difícil. ¿Crees, Rafael, vamos a seguir con el programa, pero vamos a poner también, Tony, una recogida de firmas para que veas que más de 100.000 personas, 130.000 personas se han sumado a la petición de la mujer de Rafael. Ahí lo tenemos, es muy fácil. Ustedes van a change.org y ponen por una salud mental pública digna, Isabel, y les va a aparecer. ¿Ha cambiado algo, sobre todo en Valencia, con la vara que estás dando tú y otra gente? Me refiero que yo te doy protagonismo, pero cuando he ido a algún evento tuyo hay mucha gente que habitualmente acude a esas citas, incluso políticos. Vamos a hablar de Valencia, hablamos a la vez del Estado. ¿Has visto que lamentablemente, igual que tú, otras personas en tus eventos pierden a seres queridos, pero crees que algo está mejorando? En cuanto a vosotros, ¿no? En cuanto a la ayuda de esos padres que están pidiendo que a sus hijos sean atendidos. Se habla mucho más, se ha puesto en marcha, como te digo, bueno, se ha puesto en marcha o han empezado con la licitación, que de hecho tenía aquí la noticia porque esto fue en septiembre, ¿no? De que la Generalitat Valenciana pues crea un servicio pionero de prevención del suicidio con seguimiento proactivo 24 horas. Han destinado pues 17 millones de euros, supone que van a poner 42 psicólogos. Todo esto, claro, lo tienen que aprobar, licitar. Entonces se están haciendo cosas, pero a la velocidad o a la premura que lleva el tema, no. Se supone que en Valencia hemos reducido las cifras en un 11% del suicidio.
Bartolomé Gálvez, que es el director de salud mental de aquí de Valencia, el otro día también lo comentaba, que él está muy implicado en que las cifras se sepan pues en tiempo real y quieren hacer un seguimiento de verdad para tener, lógicamente, estadísticas y cifras concretas, no esperarse un año, ¿no?, a que se publique. Entonces sí que veo una conciencia de que, lógicamente, están con el problema, pero la velocidad no es la que toca, ¿no? Y todavía pues muchos padres contactan con nosotros y no ven, lamentablemente no sabemos qué directrices mandarles porque están en muchos casos desesperados, con muchos intentos, gente con muchos intentos y no saben dónde acudir, o sigue siendo un poco lo típico, ¿no? Van a urgencias, les curan, les salvan la vida y luego no hay un seguimiento, no hay, que es lo que ha propuesto ahora la Generalitat Valenciana, ¿no? Lo propuso en septiembre, ha sacado la licitación de esta unidad para crear eso en toda la Comunidad Valenciana, un seguimiento proactivo de las personas que tengan un intento suicidio, una conducta suicida o un riesgo. Y Entonces, perdona, Rafael, lo que pretende la Comunidad Valenciana es ese seguimiento que lo van a hacer desde salud mental, desde atención primaria, con psicólogos, pues, poniendo un psicólogo en cada centro, o cómo no se sabe. como te digo, está anunciado, esto es la página de la Generalitat desde septiembre, y bueno, pues han aprobado la licitación de un servicio pionero de prevención del suicidio y atención a supervivientes y familiares con intentos autolíticos. El servicio va a constar con un equipo de 42 psicólogos y psicólogas con formación específica en atención de prevención del suicidio, y su función será complementaria a la de las unidades de salud mental. Se supone que es como otra Estarán allí. unidad nueva, ¿no? Entonces, pues dice que la tendencia es a la baja, con una baja de un 11,8. Ya te digo, esto está anunciado en septiembre, que yo sepa todavía no se ha creado todavía nada. No se ha creado nada. Septiembre, estamos en enero. Con el déficit que hay porque hay un déficit, ¿no?, de personal, Sí, claro. tanto en psiquiatría como en psicología. Por ejemplo, aquí hace un año se creó la unidad de salud mental infantil en Requena, un poco por lo que nosotros nos movimos y tal, y las reuniones. Y claro, las plazas están creadas para un psicólogo, un psiquiatra en infantil y una enfermera, pero si no sale la oposición no la cubre nadie porque hay un déficit. No tienen una fábrica, lógicamente, de psicólogos. Entonces, pues bueno, es un anuncio que lógicamente está muy bien propuesto, pero ¿de dónde van a sacar los 42 psicólogos? Hombre, No sé, psicólogos, a verlos haylos, quiero decir que somos muchos. Entonces sí que los hay. Lo que pasa es que, claro, tiene que crear las plazas, por lo menos de interinos, y bueno, que empiecen a funcionar. O sea, eso es fácil. Parece ser que va a ser una licitación, entonces entiendo que quizás sea por el tema privado, porque lo privaticen en algún tipo de empresa, entiendo. Fíjate, estaba pensando, Rafael, que hace un año y medio los psicólogos de emergencias de Valencia dejaron de actuar debido a que no recibían ningún tipo de apoyo. ¿Te acuerdas? Tuvimos alguna reunión con ellos. Había un grupo ahí de profesionales de la salud mental y de la prevención del suicidio, se llamaban así psicólogos de emergencia, si no recuerdo mal, y dejaron de actuar porque no recibían ningún tipo de apoyo. Fíjate también qué mala suerte. Nos ha mandado una documentación Lorenzo Jaquet, querido compañero, donde lo que está contando él en Valencia, en La Rioja, Magdalena Pérez, que era la vicepresidenta del Teléfono de la Esperanza y la presidenta del Teléfono de Esperanza en La Rioja, pues han creado un proyecto donde paralelamente, no sé quién de los dos va a empezar antes, si Valencia o La Rioja, pero veo que esto, ¿no te parece, Lorenzo, un poquito que algo está pasando? Yo, como siempre digo, me lo habéis oído decir muchas veces, creo que este país os debe un agradecimiento, y me refiero a la Barandilla, bueno, a la Fundación Lagman, en fin. ¿Por qué? Porque habéis sido los primeros en predicar en el desierto. Es cierto que existía el teléfono de la esperanza, es verdad, pero un teléfono específico para el suicidio es obra vuestra. No solo el teléfono, las manifestaciones que organizabais, los actos que organizabais y tal, ¿no? Entonces, yo creo que habéis logrado algo. Todavía recuerdo que después de una manifestación que protagonizasteis frente al Ministerio de Sanidad o así, creo que fue a los pocos días, casual, claro, por supuesto,
en que nuestro presidente anunció la creación de un teléfono, bueno, de una política, digamos, de prevención del suicidio y tal, ¿no? La manifestación fue el 10 de septiembre del 2021. Él lo dijo el 10 de octubre, con el Día del Mundo de la Salud Mental, que iba a crear un teléfono, y en mayo del 2022 se creó el 024, que luego hablamos de teléfonos que la gente tenga de referencia. Por supuesto, esa manifestación fue la última, pero no fue la única. O sea, que se había ido creando, yo lo veo así, una especie de ambiente favorable a que había que hacer algo, ¿no? Y entonces, por fin, el gobierno pues se sintió aludido y, bueno, a lo que voy. Entonces, yo creo que es muy importante una cuestión que es evidente ya, y es que la sociedad se está concienciando. ¿Que es lento? Es verdad. Aquí, como sabe nuestro amigo valenciano, bueno, pues hay un problema de dinero. No solo en estos temas, porque no quiero entrar en detalles macabros, pero es que esto se está viendo en todos los aspectos de la vida socioeconómica de este país. No hay dinero, o si lo hay, pues se dedica a otras cuestiones, no lo sé, no es mi problema, no es mi tema, quiero decir. Problema sí, pero no mi tema. Entonces, yo creo que debajo de todas estas demoras y demás, pues hay un problema de dinero, porque conciencia parece que hay. Cuando anuncian estas cosas que has comentado, significa que son conscientes de que hay que hacer algo, ¿no? Lo que pasa es que pues igual no hay dinero, hay merma de profesionales, eso es verdad también, pero no solo respecto al suicidio. O sea, el tema de la salud mental en este país, la Sociedad Española de Psiquiatría, la que nosotros llamamos la grande, porque aglutina un montonazo de psiquiatras, es la mayoritaria, pues lleva denunciando este asunto de falta de profesionales años. ¿Eso ha repercutido en algo respecto a la creación de más puestos MIR? No, padre. Así es de sencillo. ¿Por qué? Hombre, yo no lo sé, pero me temo que sea una cuestión de dinerito, ¿eh? No lo sé. No quiero entrar ahí tampoco, porque lo que no sé me lo temo como tantas otras cosas, ¿no? Podríamos hablar de más cosas, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces yo creo que esto es bueno, por un lado, porque la concienciación social puede acabar imponiendo, de alguna forma, pues que se tome en serio esto, ¿no? Y que haya dinero, porque el dinero lo tiene quien lo tiene. Ni usted ni yo lo tenemos, eso está claro. Pero la sociedad sí lo tiene, ¿no? Entonces, en vez de dedicarlo a, qué sé yo, pues a estas cosas, ¿no? Que tienen más repercusión social. ¿Me dejas que siga con él? Porque como se tiene que ir y así luego nosotros seguimos hablando de teléfono y otra serie de cosas. Oye, tu experiencia en esas jornadas, recuerdo que, por cierto, don Lorenzo, que luego se me olvida, 30 de octubre o 30 de noviembre. De noviembre. De noviembre, 30 de noviembre, don Lorenzo, Congreso de los Diputados. Este hombre va a organizar, nosotros le vamos a echar una pequeña mano, en el Congreso de los Diputados va a organizar una jornada el 30 de noviembre, Día Mundial de los Trastornos de Alimentación. Ahí queda, para que te la apuntes en tu agenda. Si ese día no tienes pacientes, para que lo sepas. Te decía que tú que tratas con tanta gente, cuéntanos también el padecer, la idea que tienen otras familias que tú ves en esos eventos. Pues eso, el parecer o la idea es de que estamos desamparados, es decir, hay un sistema que no nos está cubriendo. Nosotros el otro día, en la última presentación de un libro que hicimos de Gretel Botella y tal, para apoyo a Duelo, pues coincidimos con una vecina de aquí de Requena, que su hija pues está ingresada en Barcelona. Ahí se pusieron un poco pero fíjate que la tengan que trasladar 300 kilómetros porque en Valencia no haya plazas. Padece un trastorno de conducta alimentaria, tiene 15 años, está en críticos, lleva no sé cuántos intentos ya de suicidio, y claro, la desesperación pues es que, bueno, al fin y al cabo la chiquilla está donde debe de estar, ¿no? Ingresada en Barcelona, pero tú fíjate el hándicap también de que te tengas que trasladar, su madre tenga que ir un sábado, un fin de semana a Barcelona, saber si la va a poder ver, no la va a poder ver, porque claro, según se haya comportado. Entonces, como te digo, la sensación es de que hay un vacío, de que, bueno, es como si esto lo hubieran cargado a las asociaciones, y desde lo que es la sanidad pública, desde luego no tienes mucho respaldo o cero apoyo. Tanto
ahora en este caso concreto que te he comentado es que está enferma, es decir, y que te tengas eso, que trasladar 300 kilómetros y bueno, y si se han puesto las pilas, en este caso es un poco por la presión y lo que estamos moviendo en este tema de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Ella siempre nos agradece, que no tiene el porqué, pero bueno, nos agradece a nosotros lo que nos hemos movido, porque si no, pues no sé cómo hubiera que... Y la derivaron y bueno, de momento está ahí. Entonces la sensación es un poco, pues eso, ingrata, ¿no? Ingrata porque sí, la sociedad, como bien decís, nos movemos, las asociaciones, pero no vemos soluciones así rápidas, o todos son, sí, muchos anuncios. El dinero, como bien comentabais, pues lógicamente, claro, si las cosas no se financian, pero bueno, todos los días estamos viendo en las noticias que dinero para lo que quieren sí que hay. Es decir, es una cuestión de priorizar, de gestionar de dónde va el dinero, o va a unas cosas o va a otras, o bueno, y otros se Fíjate, lo gastan en sus vicios, ¿no? Lo estamos viendo todos los días. Entonces, dinero sí que hay. Una cosa es que no lo sepan priorizar, o que le den, o que no lo sepan gestionar. Pero bueno. hay muchas... Entonces aquí ya te digo, la sensación es esa, un poco ingrata, de que eso, como bien decía el psiquiatra, de predicar un poco en el desierto, ¿no? Sí, muy buenas palabras, pero hechos poco. Oye, hay muchas personas, hay muchos niños, tú que te mueves tanto, luego ya hablamos a lo mejor más profesionalmente, ¿ves que hay muchos niños que están sufriendo lo que sufrió tu hija? Sí, lamentablemente nosotros, ya sabes, llevamos 3 cursos escolares haciendo el proyecto que aprobó tanto la Consellería de Educación como la de Sanidad, para poder ir en horas lectivas, en horas de tutoría. Van a los institutos los psicólogos de AFEN Altiplano, que María José se especializó en Madrid en trastornos de conducta alimentaria. En un principio empiezan con el tema de los trastornos de conducta alimentaria, que según me comenta ella, raro es la clase que no sale al menos una, o detectan, pues, claro, ellos se fijan más en esos detalles, ¿no? El que gira la cabeza, el que se tapa, el que luego llega, pues mi amiga, no sé qué, tirar almuerzo. Luego salen temas de bullying muchísimos, entonces están viendo en las aulas que hay problemas muy, muy, muy gordos, ¿no? Con los críos. Claro, nosotros llegamos hasta donde llegamos. Nosotros, si detectan algún caso, lo ven, hablan con la orientadora habla con los padres, pero claro, lógicamente ahí se termina, digamos, nuestra función. Es un tema un poco preventivo para que estén alerta. Lógicamente, si tú sí que previenes estas cosas, haces un trabajo, digamos, de prevención, de formación, y luego no hay una intervención correcta, pues estos chiquillos son un poco, pues eso, se puede cronificar y complicarse, ¿no? Tanto, ya te digo, te están sacando trastorno de conducta alimentaria, algún tema de bullying, bueno, están, para ser un pueblo, que parece que a lo mejor esto nos suena más a capitales, ¿no? O ser una comarca, digamos, pequeña, están bastante preocupados con lo que ven en las aulas, ¿no? Cuando llegan los críos a la tutoría, pues ahí están los psicólogos, empiezan con la charla, y dice que, vamos, cada vez nos lo están pidiendo más los profesores, porque están viendo cosas en las aulas bastante Fíjate, raras. estaba pensando una cosa antes de que te vayas, te voy a preguntar delante de él por si luego quiere hacer alguna aclaración. Lorenzo, ya sé que esto es como cuando vas a la clínica centro, hay especialistas de hombro, hay especialistas de tobillo, hay especialistas de estómago, pues un psiquiatra también tiene especialidades, y sé que la tuya no son los jóvenes, ¿no? Esquizofrenia, otra serie de trastornos. Pero te decía, tenemos una amiga común, que no voy a dar el nombre porque no nos autoriza, bueno, no es que nos autorice, es que no he dicho que íbamos a hablar de ella, que tiene una hija con trastorno límite de personalidad. Durante años, ya es una chica madurita, ya está viviendo sola. El otro día estuve hablando con la presidenta, creo que también estabas tú, ¿no? En ese evento. Durante muchos años ha tenido problemas, repito, trastornos de personalidad. Vomitaba. O sea, todo lo que comía ella misma se vomitaba. Luego se ha dedicado al alcohol. Afortunadamente ahora ya está ingresada, ¿no? Entre la madre y la propia hija se han dado cuenta que su cabeza no está bien, que tiene muchos problemas. ¿Trastornos límites de personalidad tienen que ver algo con los trastornos de alimentación o no, Lorenzo? Te pregunto, sé que eso sería una especialidad, pero porque nos hagas así una pequeña... No en principio. No en principio. El trastorno límite de personalidad tiene unos parámetros o unos criterios diagnósticos que en principio pues no tienen por qué ver, pero vamos, existe la comorbilidad, es decir,
tener varios trastornos simultáneamente. Lo típico del trastorno límite de personalidad no es lo del trastorno de alimentación. Ah, vale. Era por aclarar, porque ha coincidido que esta chica, amiga nuestra, su hija tiene esos problemas, ¿no? Que está claro que es un diagnóstico de TLP, pero ella, claro, se preguntaba por qué su hija tenía esa afición por vomitar. Yo no sé si eso es habitual en los trastornos de alimentación, no sé si tu hija u otras personas tienen algunos detalles. Si nos podrías explicar. Sí, de hecho nosotros las últimas visitas que hicimos a psicólogos privados, porque como veíamos que iba en caída libre y en la seguridad social, pues como ya sabes, pues el trato fue bastante negligente a nuestro parecer. Íbamos a privados y nos lo comentaron, ¿no? Que a lo mejor aparte del TCA, pues parecía que Isabel padecía algo de TLP, lo que pasa que como entonces tenía pues 16 años no se podía, digamos, diagnosticar a ciencia cierta porque hasta que no hay un poco más de madurez, pues parece ser que estos trastornos o no se diagnostican plenamente, es lo que nos comentó la chica. Lo que sí que nos comentó es de la urgencia que necesitaba de más intervención, de más tratamiento, que hablaran con ella que la trataban en la unidad de salud mental de la Seguridad Social, que lógicamente nunca hicieron y despreciaron también de por qué íbamos nosotros a psicólogos privados, porque claro, era como desconfiar de ellos. Claro. Lamentablemente, pues el tiempo creo que nos dará la razón, no lo sé. Lo hemos comentado durante este programa y lo vuelvo otra vez a comentar. Tiene que ser terrible, ¿no? Lo digo un poco para que se hagan la idea algún oyente si no sabe lo que es un trastorno de alimentación. Claro, para la niña o el niño, o ya mayor, terrible, pero para la familia yo quiero pensar el sufrimiento vuestro, el ver que tu hija, lo que más quieres en la vida, bueno, tu hija y tu hijo, ¿no? Que no puedes curarla, que no sabes... ¿Qué sensaciones tenías entonces? Sí, es desesperante, o sea, la familia se destroza. Además, por eso, porque tú ves, además, claro, lógicamente, como padres, tú no estás entrenado, tu cabeza no está preparada, porque tú piensas en un principio que es fácil, ¿no? Decir, bueno, come. Parece ser que el hecho de comer a todo el mundo parece que es sencillo, ¿no? Hasta que te vas formando por tu cuenta, te vas intentando, porque yo cuando enfermó mi hija, pues intenté, ya te digo, informarme de todo lo que era la enfermedad en Inglaterra, el método Mosley, que es el que más se supone que utilizan y tal. Y claro, hasta que te intentas comprender que es una enfermedad mental, que no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de nutrirse y de comer. Que sí, lógicamente es fundamental porque con una desnutrición, pues lógicamente las emociones y tal no funcionan bien, pero que la prioridad es la terapia de su cabeza, ¿no? De corregir eso. Y es muy difícil, pues eso te desborda, no sabes dónde acudir, no sabes dónde... Porque nosotros sí que empezamos en su día muy bien, ¿no? En la Seguridad Social con un psiquiatra y un psicólogo muy buenos, que se metían con nosotros a las 8 de la mañana, salían a las 2, tanto le daban la terapia a ella como a nosotros como padres, ¿no? De cómo nos teníamos que comportar, cómo iba a evolucionar la enfermedad, en qué consistía la enfermedad. Pero bueno, de la noche a la mañana nos cambiaron los terapeutas y luego no fue muy acertado. Pero es una enfermedad que esto, bueno, como yo creo que casi todas las enfermedades mentales, ¿no? Lo primero, muy difíciles de encajar en la familia, mucha vergüenza, mucho estigma, porque claro, incluso a veces los mismos profesionales, algunos, claro, no todos, te dicen de que un poco la culpa es tuya, ¿no? De, pues un chico que no sabes alimentar, o sea, que coma tu hija, ¿no? O tu hijo, entonces... Es muy difícil. Te aísla muchísimo, porque lógicamente vida social cero, no puedes salir a comer, no puedes salir a cenar, la supervisión 24 horas, de si vomita, de si no vomita, de si hace deporte, no hace deporte. Entonces es muy complicado, muy complicado. La verdad es que fíjate qué clave nos acabas de dar, Lorenzo. Bueno, vosotros también habéis visto con niños jóvenes con otros tipos de trastornos mentales, perder los amigos. O sea, claro, es que con una hija que no come o con un hijo que no come, que tiene problemas, que mi figura también tendría irritabilidad, ¿cómo era ella el resto del día? Aparte de no comer, y ya te despedimos con esto. ¿Cómo era ella? Sí, pues lógica, el carácter se les cambia, ya te digo, sobre todo cuando salió del ingreso en la fe, que salió muy mejorada, pero después del infame seguimiento que le hicieron, o por no decir nulo, porque luego se limitaban a pesarla ya
y a tomarle la tensión, porque claro, mientras no bajes de peso supuestamente estás mejor de la anorexia, cosa que es un error, o sea, no tiene absolutamente nada que ver el peso ni el IMC con lo que es la situación psicológica, ¿no? que tenía. Para despedirte, recuerden ustedes, lo hemos comentado, ponemos otra vez la portada antes de despedirlo de change.org. Para que la gente sepa, ahí está. Isabel no tuvo la oportunidad de mejorar. Ponen ustedes por una salud mental pública digna, ponen Isabel o Dolores Hernández y les va a aparecer para que se sigan uniendo, porque uno parece una tontería, pero en vez de 130.000, si es 130.001, con otro más conseguiremos al final que la gente sobre todo se vaya concienciando. Y felicitarte por la valentía, sí. Lorenzo, no hemos hablado antes, pero le recomendaron que actuara judicialmente. Y yo... Desde aquí, la Asociación La Barandilla, sabes que te apoyamos y ojalá otros padres hicieran como tú, porque tal vez sea una forma de que los políticos se enteren. Cuéntanos cómo va ese tema donde te dijeron lucha y incluso judicialmente que pague quien corresponda, aunque al final irá para el Estado. Pero cuéntanos cómo está ese tema. Sí, la vía penal fue archivada porque, bueno, ser mal profesional no es un delito. Entonces la vía penal de cárcel lógicamente quedó archivada. Nosotros también pedíamos que si abriese una investigación desde el Hospital de Requena y desde Consellería, que al fin y al cabo son sus empleados. Esto nos pidieron una serie de peritajes. Nosotros en nuestro peritaje salió lamentablemente favorable a que teníamos razón de que no se habían aplicado ni los protocolos ni se había cumplido. Bueno, ellos pidieron otro peritaje que lo pidieron allá a Madrid, a la unidad de Puerta del Hierro de psiquiatría. Lamentablemente también dice que no se hizo todo lo correcto por salvar la vida de Isabel. Y bueno, la Consellería pues ahí ya no responde, o sea, ni abrieron un expediente disciplinario que nadie sabe ni cómo terminó, ni si es que llegó a terminar o a empezar. Y como no responden, hay un silencio administrativo ante una reclamación, pues ahora tenemos que ir a un juicio por lo civil, que sea un juez el que decida si pues hubo negligencia, que al fin y al cabo se reduce todo a una indemnización, que sinceramente me parece también muy lamentable. Es decir, para mí la sensación, que bueno, para mí tengo mucho contacto con gente por negligencias médicas, es que son totalmente impunes. O sea, suena, hombre, ¿cómo dices? No, impunes totalmente. O sea, porque todo se reduce a una indemnización que pagamos todos los españoles, no lo pagan ni siquiera ellos, ¿no? Cuando, bueno, la Generalitat Valenciana, igual que cualquier centro, tiene la potestad para una persona, si no cumple o no está suficientemente formada o es negligente, pues oye, que la suspendan de empleo y sueldo, que no pasa nada, ¿no? Como cualquiera en su trabajo. Bueno, pues pero ya te digo, es bastante difícil también y complicado. Esto puede durar, llevamos 4 años, puede durar otros 4, otros 10 años, porque la justicia, los juzgados están saturados. Qué barbaridad, pues nada. Entonces, pues eso, dolor añadido de eso. De la pérdida más la injusticia. Eso. Rafael, que no queremos que Cabal Marevia, que se porta fenomenal contigo, porque ha entendido tu lucha, no queremos que luego tengas encima una bronca por llegar tarde. Ponemos una cuña y volvemos ahora mismo. Muchísimas felicidades por la labor que estáis haciendo, Rafael. Un abrazo, Rafael. A vosotros siempre. Nada, seguiremos. Un abrazo. Volvemos ahora mismo, queridos oyentes. Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com. Bueno, seguimos con el programa. La verdad es que nos ha dejado así Rafael, ¿verdad? Como te he dicho, Lorenzo, lo bueno que tiene este hombre es que a base de sufrir todo lo que ha sufrido, pues conoce mucho todos los trastornos y cómo está toda la legislación. Fíjate, hemos comentado esa información que me has dado antes, de que en España sí que se está moviendo poquito a poquito las cosas, ¿no? Sí, es importante que La Rioja, Magdalena Pérez con Etasuite, que por cierto la tenemos que llamar para que nos explique cómo va ese proyecto. También vamos a llamar, que estuvimos dando una conferencia en la universidad de aquí, una universidad cerquita de Madrid, de Alcalá de Henares, sobre prevención del suicidio. Conocimos a un alcalde de un pueblecito de Córdoba, donde también se dice que es donde más suicidios hay. Sí. Pero bueno, seguimos con el programa.
Oye, una pregunta, Lorenzo. Insisto en que hace que, por volver otra vez, los trastornos de alimentación, me figuro que con mucha ayuda psicológica, psiquiátrica, medicación, ¿damos un ánimo a los padres o todavía falta investigar? Son complicados. Son complicados, ¿no? Es gente, vamos, yo hablo de mi experiencia en el servicio, porque yo personalmente no me dedico a... Por eso a digo este que no tipo, eres... Pero en el servicio, cuando estás de adjunto, luego de jefe, pues claro, hay casos, ¿no? En mi experiencia es gente valiosa. Primera cuestión, es gente inteligente, gente que normalmente brilla en los estudios. Bueno, brillar, en fin. Sí. Es decir, que no es cualquier... No son cualquiera a la hora de influirles psicológicamente. Es decir, que es gente, vamos a decir, bien amueblada intelectualmente, y por tanto las técnicas psicológicas y tal, pues muchas veces resbalan porque, claro, no son tontos, digámoslo así, ¿no? No son tontos, están bien dotados. Y luego, claro, yo creo que lo fundamental en estos casos es, primero, ¿hay algún trastorno mental además? Es decir, por debajo. Antes se ha hablado del TLP, ¿no? Bueno, el TLP, una de las cosas típicas del TLP es la tendencia al suicidio. Pero claro, es que hay actos suicidas diáfanos y hay lo que se llama conductas de riesgo. Esto de vomitar, por ejemplo, es una forma de a ver si me mato o a ver si me muero. Puede ser, ¿no? No digo que sea. Entonces, el TLP y la conducta alimentaria o los trastornos de conducta alimentaria no tienen por qué estar unidos, pero no quiere decir ir de la mano. Que no pueden estar. Entonces, es gente de difícil tratamiento. ¿Por qué? Medicación. Si no hay un trastorno mental debajo, ¿qué medicación? La medicación es para trastornos mentales. O sea, vamos a ver, si te ha dejado la novia, eso no exige medicación, a no ser que eso te produzca un trastorno, que entonces, bueno, ya hablaremos. Eso ya es otra cosa. Pero si no, es decir, automático eso no es. Pues aquí pasa lo mismo. Medicación es un tema fundamentalmente de terapia, de acompañamiento, de control. O sea, es complejo. Y esto de tener a la gente ingresada, sobre todo es por control. No porque... Y claro, y de paso, pues ya, claro, terapias adecuadas, etcétera, etcétera. Recuerdo que no sé si fue el propio Celso Arango o alguien de su equipo que nos hablaba aquí en el Gregorio Marañón. Tienen una unidad Ahora la han creado ya. de trastornos, y recuerdo que decían que es que les tenían que pesar por las mañanas a todas las horas, porque lo que hacían después de vomitar bebían agua. Claro, para que su peso... Cuéntanos un poquito que tú recuerdas. Bueno, claro, como son inteligentes, se las saben todas. Entonces, quiero decir, les pesan y normalmente pues se hinchan de agua, que saben que el peso va a subir. Entonces, como lo que decía Rafael, que uno de los protocolos es si tú llegas a un peso, pues entonces ya está, llegas al peso, te vas ya de la unidad. Pero es que ahí no solamente es el peso, es cómo la persona está gestionando, cómo está gestionando esas emociones, sus pensamientos, toda esa depresión, que hay una depresión normalmente siempre de base porque uno se quiere quitar de cierta forma la vida, y bueno, pues el tener esa desorganización en cómo se ven ellos y cómo son en realidad, que yo siempre he dicho en mi corto saber a veces que a mí me parece que tienen problemas psicóticos, quiero decir, porque están fuera de la realidad. Entonces, hay estamos. Una corriente psiquiátrica y supongo que psicológica también, que efectivamente habla de proximidad a la psicosis. Claro, ¿no? porque... Y en eso se basan muchas veces para ingresos involuntarios. Efectivamente. ¿no? Sí. Pero claro, esto es discutible, porque ya digo que hay gente que te da la vuelta, vamos, fácilmente. Sí, son ¿no? personas muy que inteligentes. no delira, salvo en ese tema. O sea, tú le dices a uno de estos que tiene un trastorno de conducta alimentaria que dibuje su perfil en una pared, por ejemplo, y te dibuja un barril. Claro, que no tiene que ver nada con su imagen. Luego le pones allí y resulta que sobra por todos lados, porque no es así. Pero así se ve, que es distinto. Así ¿Eso se es psicótico? Bueno. Bueno. Es una apreciación incorrecta, y decir que es un delirio, pues, en fin, está como cerca de las dismorfofobias. Sí.
Lorenzo, tú que has tratado pacientes y familiares, lo ha explicado Rafael. ¿Qué nos podrías decir sobre el sufrimiento de la familia, ¿no? Cuando ve que... Yo creo que hay una cosa que es básica y que es un tema de terapia, que es la culpa. Es Soto, el señor Soto, dice, Sí, Javier Soto. nunca nos quitaremos la culpa de encima. Y él trabaja en esto. Bueno, Sí, creo que lo sí, conocéis, sí, ¿no? claro, sí, por supuesto. Entonces, esta es una realidad. Es decir, la gente, ¿qué he hecho, qué no he hecho, qué he dicho, qué no he dicho, que cerré los ojos, no los cerré, etcétera? Es decir, eso, ¿qué he hecho yo mal o qué he dejado de hacer? Hablas de Carlos Soto. Sí, sí, Ah, sí, perdón, es que de he Carlos entendido Soto. Javier y he entendido Carlos yo mal. Soto, Vale, Carlos vale, Soto. perdón. Sí. Bueno, que es lo que os he mandado hoy. Sí, también. sí. Sí, Entonces le yo creo que conocemos. eso es muy difícil. Yo he tenido casos, fíjate, ni siquiera de suicidio, sino de muerte. O sea, una persona joven muere en un accidente y una señora, su madre, no es capaz de quitarse la culpa de encima. Pero años y años y años. Y pensando que qué hizo mal ella, fíjate, qué hice mal yo en el embarazo de ella, que me tomé una salvacolina. Bueno, salvacolina no sé si la conocéis, sí. es un medicamento que no sé si sigue existiendo. Sí, sigue existiendo. Sí, Sí. bueno, que es para las diarreas. Que tampoco creo que se tomara 20 cajas, ¿no? Se tomó alguna, ¿no? Bueno, yo me harté de buscarle prospectos y tal, e incluso el dictamen de algún compañero digestólogo diciendo que no tenía nada que ver. Oye, yo lo hice mal, esta chica tenía un problema por culpa mía en el cerebro y tuvo el accidente. Sí, la verdad es que la culpa... Un accidente, que no fue... Es que muy se duro, despegue. es muy duro de trabajar, es muy duro de aceptar, es de aceptar la pérdida. La pérdida, pues eso, que es, sobre todo siempre esas preguntas, que no me di yo cuenta, por qué no aquel día. Y luego es que también en eso de la pérdida se anclan mucho en volver a revivir a un año antes, unos meses antes. Sí. Y eso yo siempre, cuando tengo en terapia a alguien por duelo y tal, eso no es beneficioso, quiero decir, Claro. eso no ayuda. Claro. Entonces, en vez de ayudar, lo que hace es que cada vez me voy metiendo más en ese problema y siempre se busca algo, porque siempre tenemos que encontrar algo. Pues aquel día que le regañé, bueno, le regañaste porque estaba haciendo algo que no era lo adecuado. O sea, tú ahí ejerciste tu autoridad desde el afecto como padre o como madre. Entonces, el estar buceando en ese mes que ha pasado, la semana de antes, el año de antes, que es verdad que, oye, dijeron, el hablar con los amigos, sobre todo los adolescentes, a ver, ¿habéis visto vosotros algo? Quiero decir, eso no ayuda a salir adelante. Entonces, yo siempre digo, hay que recordarla, pues que has tenido la suerte de estar con esa persona y bueno, irte poco a poco despidiendo de ella, ¿no? Entonces, pero sí, eso hay que hacerlo con elaboración terapéutica, con grupos de apoyo, con escuelas también, a lo mejor, que sería importante hacer escuelas de familia, que yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que tendríamos que volver a empezar. Hace muchos años había escuelas de familias en los colegios, quiero decir, que iban los padres todos los meses a una charla con los tutores, con el psicólogo del centro. Y yo creo que tendríamos que volver a eso por todo lo que está pasando hoy con nuestros niños y nuestros adolescentes. Las redes sociales, los problemas del bullying, las autolesiones, la depresión, que la tristeza, la falta de esperanza, la falta de ilusiones que están teniendo nuestros jóvenes. Entonces yo creo que tendríamos que volver a hacer en los colegios escuelas de familias para que los padres supieran por dónde manejar a sus hijos, porque hay veces que les pilla tan de, pues es que no sabíamos, pero cómo es que mi hijo, pero si... Bueno, Junivel, si te parece que ya se nos echa el tiempo encima, que vamos 2 minutos cada uno, un poco para las conclusiones de todo lo que estamos hablando hoy. Don Lorenzo, te toca alguna conclusión así después de todo lo que hemos comentado. Sí, yo lo que voy a aportar algún dato numérico para que, en fin, para reforzar un poco la idea de que esto no es una cuestión baladí, que esto está afectando a mucha gente
en nuestro país que, por ejemplo, 1 millón, sí, 1 millón, un poco más de 1 millón de personas en España reconoce haber tenido ideas de suicidio. Bueno, vale. O sea, 1 de cada 40. Sí, más o menos. Más o menos. Ideas, ¿no? 800.000 más o menos casi reconocen haber pensado ya en el método. Es decir, yo voy a acariciar la idea y decir cómo podía hacerlo más fácil, ¿no? Y luego, claro, pues ya viene otra cifra menor, que son 250.000 aproximadamente, que lo que hacen es reconocer pues que ya lo han intentado, ¿eh? O sea, que lo han intentado es que han tenido... Sí, una autolesión. O sea, unas pastillas que te han metido ahí... Claro, hay que tener mucho cuidado con esto porque, por ejemplo, yo tengo aquí un dato de una chica que la familia está fatal porque lo ha intentado 15 veces. Claro, esto es el factor de riesgo alto de que esto se acabe consumando. Totalmente. Claro, y esas 15 veces contarán en distintos días. Claro. He hecho una cuenta de lo que estabas diciendo y significa que cada día 677 personas tienen un intento serio en España. O sea, se suicidan entre 11. Afortunadamente están bajando desde el año 24, están bajando un poquito los suicidios, pero 677 personas cada día, según las cifras que acaba de decir, deciden que la vida no vale la pena vivirla por las circunstancias que sean. Terrible. Terrible. Bueno, yo pienso que lo del suicidio es una cosa que habitualmente se va rumiando, pero que luego el acto en sí mismo muchas veces es un acto impulsivo que es un segundo. Yo siempre recordaré en el hospital una señora se tiró de no sé qué planta y quedó enganchada en el trayecto, quedó enganchada en unos cables, unas cosas, y ya estaba pidiendo auxilio. ¿Cuánto había pasado? ¿Un segundo? ¿2 segundos? Junivel. Bueno, pues sí que como esto lo hemos hecho también un poco por apoyar a las familias que han sufrido un duelo o que han tenido sus familiar más allegado un intento o varios intentos de suicidio, yo creo que hay que trabajar también ahí en la prevención, en dar información a las familias de cómo pueden actuar, qué señales ver, sobre todo cuando ya ha habido un intento, ¿no? Y luego pues también el que se creen unidades para el apoyo de que puedan elaborar el duelo de la forma mejor posible y que no se enquisten con diferentes patologías que a veces luego la familia cae, según los miembros, en diferentes patologías, como puede ser, la primera es una gran depresión, y bueno, puede haber otros tipos de patologías. Entonces, bueno, pues que también la administración, a ver si, ya que hemos empezado con la prevención, pues que también hay que ayudar y apoyar a las familias cuando tienen este grave problema en su vida. Pues nada, queridos amigos, finalizamos este programa. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla o del micrófono. Soy José Manuel Dolader y como siempre vamos a agradecer a 3 entidades, Corazón y Manos, una entidad social dedicada al cuidado de personas emigrantes, personas en riesgo de exclusión social, mujeres maltratadas que sufren violencia de género, Hospital de Día Lachman, una empresa también dedicada al cuidado de personas con trastorno mental grave, hospitaldedialachman.es aquí en Madrid, y asispa.org, también otra entidad social dedicada al cuidado de personas emigrantes y de personas mayores. Don Lorenzo, un placer, muchísimas gracias. Igualmente, como siempre, muchas gracias a vosotros. Nos escuchamos los domingos en la radio y nos vemos pues el próximo mes con un nuevo programa. Y doña Junivel, un placer. Nosotros nos vemos más a menudo por aquí. Estoy seguro. Un abrazo, queridos oyentes. Hasta luego, buen día.